Bien, chicos, buenos días con todos. Quien les saluda es la psicóloga Camila Liaga Tenorio. Tengo una formación en lo que es terapia cognitivo-conductual. Soy psicoterapeuta infantil. También tengo una especialización en terapista del lenguaje y actualmente me encuentro en una formación en maestría en lo que es trastornos del neurodesarrollo. ¿Listo? El tema o la clase que vamos a tocar el día de hoy es pensamiento, inteligencia, lenguaje y aprendizaje, y lo que es básicamente que concluye y alude todo este tema que es el condicionamiento clásico y operante. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tiene alguna lluvia de ideas o alguna, por ahí, alguna enseñanza, algo que hayan escuchado acerca de alguno de estos puntos que tenemos como tema a tratar del día de hoy? No. Ok, chicos. Bien, vamos a poder entonces iniciar básicamente con el tema. Ya. Listo. Gracias. Ok, chicos, el índice que vamos a tener para el día de hoy es pensamiento, inteligencia, lenguaje, aprendizaje y por último el condicionamiento clásico y operante, ¿sí? Vamos a iniciar básicamente con lo que es definición, conceptualización de lo que es acerca del aprendizaje. Para poder iniciar también quiero dejarles una pequeña acotación. Si alguien desea hacer alguna duda, tiene alguna duda o quiere realizar alguna consulta, igualmente levantamos la mano, por mí no hay problema, y poder aclarar cualquier consulta que puedan tener. ¿Sí, chicos? Entonces, básicamente, ¿qué es el aprendizaje? En realidad es un conjunto de ideas, es un conjunto de metodología, es un conjunto de bibliografía de lo que tenemos acerca de cualquier tema de que nosotros queramos saber, aprender o redactar información. Aquí también les coloqué que es un cambio relativamente permanente en el comportamiento humano, ya que cuando nosotros nos ponemos a estudiar, leer, redactar información para poder procesarla y llevarla hacia nuestro cerebro, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Genera cambios, uno, conductuales, genera cambios del pensamiento también. ¿Por qué? Porque adquiere mucha información que ello mayormente la relacionamos, la procesamos y luego la transmitimos hacia los demás. Esto también incluye y influye mucho en lo que es el procesamiento del crecimiento mental, ya que nos permite conocer y saber más a fondo de algún tema del que nosotros queramos conocer. ¿Sí, chicos? Aquí también les he colocado abajo lo que es el aprendizaje, experiencia y adaptabilidad. La experiencia es una práctica reforzada que es una clave básicamente para el aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos de algo, ya tenemos experiencia, tenemos conocimiento básico acerca de lo que estamos nosotros queriendo adquirir conocimientos. Entonces, nos queda esa experiencia o un conocimiento o una lluvia de ideas del tema tratado. Y cuando hablamos de adaptabilidad en base a lo que es el aprendizaje, hablamos de que ya nos vamos a ir familiarizando con la conceptualización acerca del tema que queramos conocer. Aquí también les coloqué que es la capacidad para aprender nuevas conductas que permite enfrentar circunstancias. Y claramente es ello. Cuando nosotros conocemos o hablamos o nos ponemos a estudiar, querer saber algo más, nos adaptamos a este tema, y este tema lo llevamos a procesar en nuestra vida cotidiana, ya que de repente por ahí sale alguna duda, alguna consulta y tratamos de tal tema. Entonces ese conocimiento básico ya lo hemos adaptado, ya lo hemos recepcionado, ya lo tenemos como experiencia. Entonces eso nos permite a nosotros mismos poder conectar, poder empaparnos y poder tener una comunicación bastante fluida, con ya un conocimiento básico. Adelante, chicas, con un conocimiento básico de lo que hayamos obtenido información de cualquier revista bibliográfica, de algún libro, etc., etc., o de cualquier fuente que hoy en día tenemos mayormente información. Listo. Hasta acá. ¿Alguna duda, alguna consulta acerca del aprendizaje, chicos? Listo, vamos pasando entonces. Bien, por aquí también les puede colocar, apreciar ahí en pantalla acerca del aprendizaje, que también hablamos de lo que es la maduración
y experiencia, muy aparte de lo que es la adaptabilidad. El aprendizaje podemos diferenciarlo en dos conceptos bastante básicos también, que es la maduración y la experiencia. Cuando hablamos de maduración, ahí mismo les he puesto, ¿no?, en pantallita, que es el desarrollo de patrones de conducta, ya predeterminados biológicamente, que obedecen solo a los años vividos. ¿A qué se refiere que obedece solo a los años vividos? Mientras nosotros vamos teniendo las etapas en nuestra vida, nosotros vamos adaptando ese crecimiento de aprendizaje, nosotros vamos obteniendo cada vez más información que la vamos redactando, la vamos adquiriendo y también la vamos plasmando en lo que es nuestro día a día, ¿sí? Entonces, por ello, ahí con lo que predetermina biológicamente que obedece solo a nuestros años vividos, ya que conforme nosotros vamos pasando el tiempo, vamos pasando los años, vamos adquiriendo, nutriéndonos más de conocimiento. Y eso de alguna u otra manera, de alguna u otra forma, ustedes lo emplean en su vida cotidiana para poder enfrentarse, para poder enfrentar situaciones y enfrentarse a momentos y a personas también a través de lo que es el aprendizaje. Otro punto que tenemos aquí es la experiencia, es el desarrollo de patrones de conducta que van relacionados prácticamente con la práctica. Un ejemplo, el aprendizaje de un deporte. Aquí hablamos de experiencia y no solamente en ejemplos podríamos tener lo que es el deporte, sino cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de cualquier adquisición, de cualquier conocimiento que nosotros podamos adquirir. Por ejemplo, hoy estamos hablando de una experiencia. Ustedes el día de hoy están recepcionando esta información acerca de lo que es el aprendizaje. Entonces, hoy ustedes van a adquirir, van a adaptarse y van a llevar un poquito más de conocimiento, de experiencia, de qué es lógicamente el aprendizaje, conforme al tema de base de la psicología, del tema conductual, del comportamiento o condicionamiento humano. ¿Quiénes de ustedes estuvieron presentes en la clase de procesos biológicos? ¿Todos o solo alguno de aquí? ¿Todos? Levanten la mano, chicos. De procesos biológicos. Ya. ¿Son varias aulas? ¿Sí? Divididos. Ok. Bien, entonces pasamos. Ok, el aprendizaje. Aquí. El aprendizaje es el proceso, es una experiencia, es la práctica que nos pueden producir cambios relativamente conductuales, emocionales y el potencial que puede presenciar nuestra conducta. Acá tenemos teorías del aprendizaje. La primera teoría que tenemos es la Gestalt. Después tenemos el conductismo, que es mi enfoque en el cual yo actualmente me vengo desenvolviendo cuando empleo sesiones psicoterapéuticas con cada uno de los pacientitos. Y después tenemos lo que es la teoría cognitiva. En la teoría Gestalt se considera, chicos, que el ser humano responde al estímulo a través de la percepción. ¿Alguien de ustedes sabe desde que iniciamos nuestro día qué es lo que percibimos? Cuando hablamos de percepción, al iniciar nuestro día, hablamos de percibir básicamente primero una emoción, ya que al despertar siempre estamos todos con un cambio continuo de emociones, ¿no? Podemos tener un día estupendo, podemos tener un día muy alto de energía, con muchas emociones, pero también podemos tener un día muy inestable emocional, con un bajón emocional muy fuerte. Entonces, esto es lo que nos permite saber acerca del aprendizaje de la teoría, que nos permite percibir, sentir aquella emoción. La Gestalt básicamente se plasma y se concentra en el sentir, en demostrar y en muchas veces ramificar hacia ustedes, ¿sí? Y cuando hablamos del conductismo, hablamos de enfatizar, chicos, la influencia del ambiente en la conducta del individuo. Cuando hablamos del conductismo, de lo cognitivo, de lo conductual, hablamos básicamente de generar cambios en dicha conducta. Hablamos de obtener mejorías, dejar de lado conductas o relaciones inadecuadas que podamos tener
y básicamente ir aislando de repente conductas que no son adecuadas para mí como ser humano, dejarlos de lado y si tengo que mejorar en algo, lo puedo mejorar, pero si siento de que esta partecita de aquí, no como una debilidad, llamémoslo así, no me suma en nada en mi día, entonces debo irla dejando atrás para que no pueda implicar o generar algún daño o algún cambio totalmente no adecuado ante la situación en la cual nos podamos encontrar. ¿Sí? Después tenemos lo que es básicamente las teorías cognitivas que se focalizan en el estudio de procesos internos que conduce el aprendizaje. Básicamente en las teorías cognitivas hablamos de lo que es la cognición, es de hablar intrínsecamente de lo que podamos obtener información de cualquier fuente, ¿ya? Las teorías cognitivas las encontramos hoy en día en cualquier documento. ¿Por qué? Porque nos permite de adquirir más aprendizaje a cómo nosotros podamos. Si hablamos teóricamente de adquirir, de aprender y de conocer, hablamos básicamente de autoesfuerzo que podamos hacer nosotros. Por eso dice de los procesos internos que nos producen, que nos conllevan a aprender. Todos somos capaces de poder adquirir conocimientos, todos somos capaces de poder querer aprender, querer avanzar, querer mejorar. Pero ¿de quién depende, chicos, esto? De la automotivación, de la generación de ese yo puedo, el yo lo voy a intentar, el yo lo voy a hacer. Yo sé que para ustedes, recién que van a empezar, pues, ¿no? Su inicio de clases ahora es en junio, ¿sí? ¿No? Básicamente ustedes recién se van a adaptar a este pregrado, ¿no? Van a ir pasando por muchas docencias, se van a ir adaptando metodologías de aprendizaje, metodologías de enseñanza de sus otros docentes también, ¿no? Y con ello, poco a poco, ustedes van a ir aprendiendo, van a ir adaptándose, van a ir adquiriendo conocimiento. Y básicamente es lo que es la teoría cognitiva. Depende de cada uno de ustedes generar más conocimiento a sí mismo. Por ejemplo, yo me la puedo pasar explicándoles, pero depende de cada uno de cosas. Estar conscientes, estar lúcidos, estar despiertos para poder recepcionar esa información y quedarnos con un poquito de información que más adelante nos puede servir porque ustedes van a llevar psicología en general. Entonces, hay que saber un poquito de los temas básicos que vamos a llevar en lo que es la parte psicológica. ¿Sí? Vamos acá. Ok, aquí tenemos el aprendizaje asociativo. ¿Qué es el aprendizaje asociativo? Es lo que básicamente están determinados en acontecimientos ocurrentes juntos. ¿Y cuáles son estos acontecimientos juntos? Pueden ser, uno, dos estímulos. ¿Alguno de ustedes sabe o ha escuchado del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante? ¿Han oído, han visto algún ejemplo de la ratita que fue estimulada para la respuesta para la comida? ¿Sí? ¿Sí? Sí, te suena. Bien, esto más adelante lo vamos a ver. El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico básicamente se refiere a dos estímulos para obtener una respuesta. ¿Ya? Dos estímulos y obtenemos una respuesta. Y el condicionamiento operante, tenemos una respuesta y las consecuencias pueden ser positivas y negativas, que más adelante las vamos a ir viendo. ¿Sí? Aquí hablamos del condicionamiento clásico, el padre del condicionamiento clásico, Iván Pavlov. Chicos, es un fisiólogo ruso, tuvo un premio Nobel en 1904 y tuvo estudios en lo que es el tracto digestivo. Realizó experimentos con perros. ¿Alguno de ustedes también ha escuchado el condicionamiento que él pudo realizar con una mascotita, con un perrito que salivaba, lo hacía salivar, ¿no? Un estímulo obtenía. Saliva. Así es, sí, básicamente ello, ¿no? El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje mediante el cual un organismo llega a estimular estudios. Por ejemplo, aquí él experimentalmente, Iván Pavlov,
realizaba experimentos, ¿no? En este caso lo hizo con un perrito. Y ha tenido más experimentos que básicamente si nosotros a veces nos pasamos leyendo información acerca de él, obtenemos mucho más conocimiento, pero básicamente lo que pudo llamar la atención o resaltar fue el condicionamiento que pudo tener con el perrito, que lo hacía salivar cada vez que él le tocaba la campanita, como dice su compañera, ¿no? Y él sabía que tenía que comer. Entonces lo hacía salivar, y cuando él obtenía una respuesta que él quería, le daba el pecho, le daba o la croqueta o lo que tenía. El condicionamiento clásico es básicamente lo que estamos haciendo acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita con ustedes? Tratar de llamar la atención, de obtener su atención para que ustedes puedan aprender, para que ustedes puedan llevar ese conocimiento. Entonces, ¿qué realizo yo? Hago la clase bastante dinámica, hablo y me explayo de repente en cada palabrita para que ustedes la puedan tener muy simplificada o puedan saber más allá acerca del tema que se está tratando. Entonces, ese es el condicionamiento clásico. Muchas personas también hablan de condicionar personas, ¿no? Es como, por ejemplo, ustedes pueden decirle a su compañero, ya, yo te paso la tarea, pero pásame el número de tal persona. Entonces, ¿qué están haciendo? Están negociando, ¿no? Están condicionando obtener algo o brindar algo a cambio de tal número, ¿no, chicos? Entonces, este condicionamiento clásico sí sirve de mucho en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, pero hay que saber usarla, hay que saber tener ese estímulo para obtener la respuesta que ustedes desean, porque pueden haber un tipo de condicionamientos, pero a veces no lo tenemos. Por ejemplo, lo que es el enfoque cognitivo-conductual, hablamos mucho de lo que es generar cambios conductuales a base de condicionar conductas. Y esto poco a poco se ve reflejado con la enseñanza que se les brinda a cada papá en sesión, de qué manera generar cambios conductuales en sus niños. Un ejemplo, una familia disfuncional, 2 niños en casa, mamá siempre sale a trabajar, los niños se quedan con una persona en casita, llamémoslo así la nana, pero esos pequeñines, cuando están con la nana, tienen una conducta muy buena, pero cuando mamá llega, tienen otra conducta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los niños prácticamente condicionan a mamá a que ella tenga una actitud ruda con ellos. ¿Por qué? Porque la mamá aún no observa o no se da cuenta de que el daño que están teniendo esos pequeños es, uno, ausencia de papá; dos, ausencia emocional y física de mamá también; y tres, que con las conductas llaman la atención. Prácticamente esos niños condicionan a mamá ¿a qué? A que ella esté al pendiente de ellos, ¿cierto? Estar al pendiente de ellos. Pero mamá, si revierte ese condicionamiento clásico, ¿de qué manera lo podría revertir? Siendo más efectiva, siendo más comunicativa. De repente, si llego del trabajo 6, 7 de la noche, pues me siento con mis niños, comparto con ellos, les ayudo en lo que ellos tengan pendiente, pregunto cómo les fue en su día. Eso, genero ese condicionamiento, genero de que ellos se adapten de repente el estímulo de vida que mamá lleva. Entonces, es eso. El condicionamiento clásico es muy fácil de poder emplearlo, pero hay que usarlo en el momento adecuado y teniendo en cuenta y pensando cuál es la respuesta que queramos obtener de ello, chicos. ¿Sí? Muy bien, el condicionamiento operante. Por acá tenemos el condicionamiento operante. Skinner. Ya, chicos, fue el padre del condicionamiento operante, Skinner. Básicamente se dedicó durante sus años de vida, ¿ya? Fue un psicólogo en la Universidad de Harvard. Explicó un simple hecho de la vida. Él tuvo la ley del efecto, que es la conducta recompensada, ¿ya? Que esto básicamente tiende a repetirse. Él es el que realizó los experimentos, Skinner, con las ratitas y después con las palomas. Se me estaba yendo este ejemplo de las palomas también. Él habla de los refuerzos negativos
y los refuerzos positivos. Hablamos acá de reforzar conductas, de generar algo a cambio de un refuerzo positivo. Si tenemos una conducta negativa, pues yo trato de generar algún cambio y tener ese refuerzo positivo, tener esa respuesta positiva. Si yo sé manejar situaciones, si yo sé emplear una metodología adecuada, si yo puedo emplear lo que es un condicionamiento operante, algo irracional lo puedo basar en algo racional. Quiere decir nuestros pensamientos. Muchas veces podemos tener esos pensamientos negativos de nosotros mismos. No me va a salir bien, no sé para qué estoy haciendo esto, o de repente ya ni sé para qué lo intento. Pero si nosotros tenemos un reforzador positivo externo, que puede ser de algún familiar cercano, o también puede existir la automotivación, ese refuerzo positivo de mi yo interior, de mi introspección, ¿qué voy a obtener a cambio? Una conducta positiva. Pero si yo me refuerzo de algo negativo, tengo que tener un ciclo para llegar a cambiar mi conducta y recién obtener lo que básicamente es mis reforzadores positivos, ¿sí? Acá tenemos, puse una, no. Tipos de aprendizaje. Condicionamiento clásico. Aquí estamos hablando del experimento de Pavlov, ¿no? Justamente de la mascotita. El condicionamiento clásico fue descubierto por el filósofo Iván Pavlov. Consiste en un proceso por el cual el organismo aprende a responder en forma particular a un estímulo que previamente no producía respuesta. Él cuando inició este experimento, al inicio no obtuvo, de frente no obtuvo esa respuesta que él quería, que él necesitaba. Él tuvo que pasar un tiempo bastante prolongado para obtener aquella respuesta que ustedes pueden observar ahí. Ahí tenemos el experimento de Pavlov. El paso 1 era, antes del conocimiento, él tenía estímulos. El primer estímulo era el estímulo incondicionado, que era la comida. ¿Quién era el objeto? La mascotita, ¿no? Entonces, ¿cuál era la respuesta del estímulo incondicionado? Por ejemplo, yo puedo tener, ejemplo, chicos, una persona que está sentada aquí y de repente ha pasado todo el día sin poder hidratarse. Yo tan solo mostrarle esta agua, chicos, saliva. ¿Por qué? Porque de tan solo mostrar este estímulo, ustedes dicen, ay, yo también tengo sed. Por ejemplo, ahorita yo tengo un estímulo incondicionado. Yo también de estar hablando todo el día, mi garganta pues está básicamente seca. Entonces, ¿qué hago yo? De tan solo ver mi agua, ¿qué me produce eso? Salivación, querer ingerir. Pero en muchas ocasiones, muchas personas, chicos, se retienen y dicen, ay, no, no me gusta el agua. Mueren de sed, pero no les agrada ingerir agua. Entonces, ¿qué hacen? Segregan y segregan y segregan saliva. Ese es el estímulo incondicionado. Pero ven algo que les agrada, la salivación es mucho más frecuente, mucho más fuerte. Entonces, chicos, el condicionamiento clásico lo empleamos en nuestro día a día. Eso tienen que saber, ¿sí? Hubieron, sí, experimentos como uno de ellos fue el que tenemos aquí en pantallita. Pero hoy en día, científicamente, ya no hay, ¿no?, que puedan ir plasmando conocimientos a base de lo que Iván Pavlov realizó, sino que hemos dejado, lamentablemente los científicos han dejado de lado el poder redactar mucha información acerca de estos estímulos y muchas personas no se dan cuenta de que las tenemos día a día en nuestra vida.
¿sí? Luego, ¿cuál era el siguiente paso del condicionamiento? Antes de condicionar a esta mascotita, él también tenía un estímulo neutro, el llamar la atención de su perro, ¿no? Mi mascotita podría estar de repente en toda la facultad dando vuelta, ¿no? Pero, ¿qué pasaba si yo daba el pitido del silbato? Mi mascota ya sabía que estaba de repente aquí dando clases. ¿Qué iba a hacer él? Sentarse a esperar. ¿Por qué? Porque ya sabía que al silbato él iba a obtener de repente, ¿qué cosa? Sus croquetas o la comidita que le brindaba, ¿no? Pero en este condicionamiento clásico había un estímulo neutro y un estímulo incondicionado. Cuando hablamos de estímulo neutro, sí, la mascotita podría venir de inmediato como también no podría venir, porque de repente podría estar jugando, podría estar haciendo alguna otra actividad o de repente podría estar con otra persona que le esté brindando afecto. Entonces, ese estímulo neutro que yo podría hacer del pitido podría ser muchas veces algo positivo como también negativo, como que podría tener respuesta como también no. Entonces, él antes de tener ese condicionamiento probó con dos estímulos, ¿sí? Luego, durante el condicionamiento, chicos, él ya emitía el sonido del silbato, pero básicamente ya no estaba en un solo lugar, sino que se desplazaba. Ya este silbido ya caminaba con comida en mano. Entonces, tenemos que saber, y ustedes de repente ya tienen el conocimiento, que las mascotitas tienen un olfato muy fuerte a muchos metros de distancia, ¿no? Entonces ya el perrito era como que la respuesta ya era condicionada, ya no era incondicionada, era condicionada. Sabía que sonido del silbato, después que ya pasaba el condicionamiento, después de un tiempo, porque no era muy, perdón, no era muy rápido, ya la mascotita como que cada vez ya iba siendo más frecuente, con más frecuencia llegaba. Y posterior, después del condicionamiento, ya el perrito sabía que había un estímulo condicionado. Silbato, mascota ya estaba ahí y obtenía su... Este condicionamiento clásico de repente ustedes también lo han empleado y todos si tenemos alguna mascota, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, los gatitos. ¿Alguien de aquí tiene gatitos? ¿Sí? ¿No? Ellos ya están condicionados a la hora y en muchas ocasiones están pidiendo la comida antes de hora, ¿no? O los perritos de repente cuando se les acaba la agüita y en su tacita, ¿no? Hacen como que el ruido, golpean o empujan, ¿no? La tacita ¿para qué? Nosotros escucharlos. Prácticamente ellos nos dan un estímulo neutro, que en muchas ocasiones, ¿y por qué digo neutro? En muchas ocasiones puede ser positivo porque puede haber una persona cerca, pero muchas veces negativa, porque no puede haber una persona cerca. Entonces, ahí también se emplea el condicionamiento clásico. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar en realidad nuestro día a día, nuestra vida, empleamos mucho lo que es el condicionamiento clásico, chicos. ¿Sí? Entonces, por acá, ¿alguna duda, alguna consulta? El condicionamiento clásico personal, no, muchas veces no. No nos va a servir. ¿Por qué? Porque eso mayormente es reflejado en otras personas. ¿Sí? Siempre es como que querer llamar la atención de algo para obtener una respuesta. El condicionamiento clásico se basa en estímulo y respuesta. Pero si tú te estimulas a ti mismo, no puede ser un condicionamiento clásico, pero sí puedes poner en ti lo que es la automotivación, reforzar pensamientos positivos para obtener de repente ese cambio emocional que te pueda inspirar a querer obtener algo. Pero no básicamente es un condicionamiento, ¿ya? El condicionamiento instrumental y operante. Aquí es el proceso mediante el cual
se adquiere o consolida una conducta a través de sucesos, sucesivos tantos y equivocaciones. Acá hablamos del ensayo y el error, que es lo que presentan mayormente las personas cuando resolvemos una situación problemática. Cuando hablamos de condicionamiento operante, hablamos también de lo que es repetir algo para obtener recién una respuesta. Cuando hacemos algo, en muchas ocasiones nos sale algo de inmediato bien, pero en otras ocasiones nos equivocamos, ¿verdad? Tenemos como respuesta una equivocación, un error, y está bien. ¿Por qué? Porque al volverlo a intentar, ya sabemos que no debemos realizar, que no debemos hacer. ¿Sí? Aquí en el condicionamiento operante hablamos de la ley del efecto, de la ley del ejercicio y la ley de, del uso. Aquí es que me he confundido, aquí, chicos, por hacerlo rapidito las diapos. Bien, en la ley del efecto, toda respuesta seguida de un efecto agradable para el sujeto tiende a incrementar la probabilidad de la ocurrencia de cada situación. Por el contrario, los efectos desagradables son olvidadas. ¿Qué quiere decir en la ley del efecto? El impacto. Acá hablamos, cuando hablamos de efecto, hablamos del impacto que pueda tener algo en nosotros. Por ejemplo, ustedes pueden llevar de repente, recién van a empezar en su primer ciclo, van a empezar a conocer, van a ir al anfiteatro y todo ello, y esos aprendizajes en ustedes va a tener un remesón, un impacto muy fuerte, que puede ser para muchas personas agradables, como para otras personas desagradables. ¿Por qué? Porque ustedes aún no están acostumbrados a vivir en ese ambiente, ¿no? De ver cuerpos, de ver órganos, ¿no? Unos más conservados que otros, ¿no? Entonces, en ustedes va a tener esa ley del efecto, en muchas ocasiones agradables, como en otras ocasiones totalmente desagradables. ¿Por qué? Porque esto para ustedes es nuevo. A ustedes pueden tener esa motivación. Yo sé que todos están muy motivados de querer ya iniciar sus clases, pero van a pasar por un proceso de adaptación que puede ser agradable como también desagradable, y poco a poco ustedes van a aprender a convivir en ello. Por eso todos pasamos por un proceso de adquisición, por un proceso de aprendizaje, por un proceso en el cual poco a poco nos vamos a ir adaptando a qué es lo que va a pasar con ustedes, ¿sí? Después tenemos la ley del ejercicio. Toda respuesta que se repite o se ejercita continuamente tiende a consolidarse en el repertorio conductual del sujeto. Cuando nosotros repetimos algo y lo hacemos o realizamos repetitivamente, vamos a obtener ese estímulo o esa respuesta en mayor proporción, en una manera adecuada. Cuantas veces más repitamos algo, nos va a salir mejor. Entonces, esto habla de esta ley, la ley del ejercicio, el repetir, el estudiar, ¿no? Como por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio de razonamiento matemático, y en muchas ocasiones hay algunas personas que no les agradan los números y no obtenemos esa respuesta. Si nosotros lo repetimos y estudiamos y repetimos algo que no sabemos, al final va a demorar, va a tener un proceso, pero al final vamos a obtener esa respuesta. Esto es la ley del ejercicio. Y la ley del uso, si un estímulo y su respuesta dejan de ejercitarse, tiende a debilitarse dicha conexión en el sistema nervioso central. ¿Por qué les coloqué esto? La ley del desuso. Porque cada vez que nosotros dejemos, por ejemplo, algo muy básico, chicos, tenemos una chaqueta preferida, ¿no? Por ejemplo, usualmente los psicólogos usamos un uniforme que es el azul eléctrico, muy llamativo, ¿no? Entonces, de tanto uso, ya uno a veces dice, bueno, ya no quiero usar, ya me cansé de usar todos los días azul en la mañana, azul en la tarde, ¿no? Y lo único que puedo variar de repente son los zapatos. Entonces, esa es la ley del desuso.
el que ya llega a un punto donde ya no nos sentimos desagradados, ya no nos sentimos contentos, porque esa conexión que teníamos, ese gusto a algo, poco a poco se puede ir debilitando por el uso excesivo de dicho, por ejemplo, de dicho uniforme. No, por ejemplo, yo válido ese uniforme, ¿para qué? Para que no pase ello. Puedo usar de repente chaquetas blancas, pantalones lindos, puedo usar el uniforme negro, puedo usar el azul marino, puedo usar hasta el lila bebé porque es un color preferido, es el color de mi consultorio que uso, ¿no? O puedo usar hasta un tono rosa, incluso he llegado a usar un beige, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para no también causar a las personas de verme siempre con algo que deben, que usualmente me ven, ¿no? En sesiones, por ejemplo, o en las dichas prácticas de coaching, ¿no? Entonces, esa es la ley del desuso, el que se puede debilitar algo que nos agrada. Pero también existen muchas personas de que, por ejemplo, tienen una chaqueta de su dibujo o de su serie preferida y la usan y la usan y la usan. Y de repente ya está gastadita, pero tienden a comprarse una nueva, similar o igual, y la usan, ¿no? Y ese desgusto no se les va. Entonces, en personas pasa la ley del desuso, pero también no pasa. ¿Sí, chicos? Entonces, básicamente a esto se refiere ella. Vamos a pasar. Otros tipos de aprendizaje. Aquí tenemos el aprendizaje motor, cognoscitivo, social, receptivo, por descubrimiento, repetitivo y significativo. Como primer aprendizaje tenemos el aprendizaje motor. Esto consiste en adquirir coordinación. Cuando hablamos motor, ahorita me voy a extender ahí, consiste en adquirir coordinación, rapidez y precisión en los movimientos etc. De ¿Qué van a aplicar ustedes en el aprendizaje motor? Porque van a tener que ustedes participar y aprenderse una danza. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer movimientos rítmicos continuos y seguidos, o sea, repetitivos. ¿Y qué van a adquirir de ello? Un aprendizaje motor, porque aprendieron pasos o aprendieron un deporte, flexionar, mover el cuerpo, que se van a repetir. Esto es un aprendizaje motor. La adquisición, tenemos lo que es el aprendizaje cognoscitivo sobre los fenómenos del mundo exterior e interior a través de conceptos o inclusiones. Mayormente cuando hablamos de aprendizaje cognoscitivo, hablamos de lo que adquirimos, lo que podamos adquirir de repente de un libro, de una bibliografía, de algo que nos gusta, que nos llama la atención, de qué es lo que nos agrada, de algo que básicamente ya está plasmado por un autor o algún experimentista o una persona que haya escrito tal libro, ¿sí? Ese es el aprendizaje cognoscitivo, básicamente. El aprendizaje social es cuando el sujeto aprende en su contacto con el medio social. Esto quiere decir, básicamente se refiere a las relaciones sociales que nosotros podamos tener. El aprendizaje social, porque cuando yo conecto con tal y tal persona, ¿qué recepciono? ¿Qué aprendo? De repente, en nuevas palabras, de repente, en nuevos lugares que la persona me pueda comentar que fue a tal lugar, o de repente enseñanzas que ella me pueda comentar, que ella me pueda indicar. Eso es el aprendizaje social. Que puedo adquirir o aprender conductas. Tenemos lo que es el aprendizaje receptivo. Aquí les he colocado que el sujeto solo necesita comprender el contenido para aprender a reproducirlo, pero no se descubre nada aquí. ¿Y por qué les coloqué que no se descubre nada? Porque cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, ustedes ahorita están empleando lo que es el aprendizaje receptivo.
están llenándose de información, están recibiendo. Ustedes ahorita están recepcionando información, están siendo los receptores y yo estoy siendo la persona que informa, ¿no? El informante, ¿no? Entonces, ahorita ustedes están empleando un aprendizaje receptivo. Quiere decir cuando empleamos la escucha a personas que de repente no, porque de repente no les llama la atención dicho tema. Entonces, hay personas receptivas como hay personas no receptivas cuando no nos agrada algo. Y a todos nos ha pasado en algún momento, chicos. Luego tenemos el aprendizaje por descubrimiento. Aquí, el sujeto descubre los conceptos básicamente con sus relaciones y las reordena para adaptarlos a un esquema cognitivo. Cuando hablamos de aprendizaje por descubrimiento, aquí también hablamos de las conceptualizaciones que podamos encontrar en páginas, revistas, libros, etc., etc. ¿Por qué? Porque nosotros cuando queremos saber, ¿qué hacemos? Básicamente investigamos, tratamos de buscar de alguna u otra fuente información. Entonces, este es el aprendizaje por descubrimiento, el querer buscar información hasta obtener y decir, este es el punto que yo necesitaba encontrar o que yo necesitaba aprender. Chicos, luego tenemos lo que es el aprendizaje repetitivo. Cuando hablamos del aprendizaje repetitivo, hablamos cuando el sujeto mayormente es memorista, cuando tiene contenidos o algún texto sin comprender, ¿qué es lo que realiza esta persona? Lee y lee repetitivamente, ¿para qué? Recién obtener esa información, recién guardar esa información. Pasa que muchas personas aprenden solo escuchando, ¿cierto? Pero pasa que también hay muchas personas que aprenden centrados de repente, observando y leyendo, visualizando su libro. E incluso hay muchas personas que he observado que tienden los audífonos con música y están estudiando. Entonces, cada uno adquiere su forma de aprendizaje. Cada uno adapta un estilo de aprendizaje, chicos. Y este es el aprendizaje repetitivo, cuando repetimos conductas básicamente para obtener un estudio, ¿sí? Y cuando hablamos de aprendizaje significativo, es cuando el sujeto se relaciona con sus conocimientos previos con los nuevos, dándolos a notar así en base o en concordancia de coherencia. Cuando nosotros ya sabemos de algo, conocemos o tenemos unas ideas de un tema, vamos a ir entrelazando, vamos a ir obteniendo o uniendo información. Y eso va a generar un estímulo positivo porque vamos a reforzar en sí lo que es nuestro aprendizaje, chicos. Ahora vamos a pasar por aquí. En realidad el tema del aprendizaje es bastante amplio, chicos. Yo he tratado básicamente de resumir y sacar lo más relevante para ustedes para que puedan obtener información. Aquí ya vamos a hablar acerca del pensamiento. Cuando hablamos de pensamiento también hablamos de cognición. Buenos días. Pero hablamos del tema cognitivo, ¿ya? Cuando hablamos de pensamiento hablamos de cognición, del tema cognitivo, hablamos de la actividad mental asociada al procesamiento de información, asociada al proceso de aprendizaje. Y también este procesamiento de aprendizaje también, ¿qué cosa? Lo transmitimos. Todo lo que nosotros aprendamos siempre de alguna u otra forma va a ser impactado o va a ser reflejado en otra persona, ¿no? Porque a veces el aprendizaje no solo nos lo quedamos para nosotros, no lo echamos aquí al bolsillo, siempre lo empleamos. Y es lo que deben realizar siempre, explayar más allá ese condicionamiento. Chicos, aquí el aprendizaje se recibe en nuestros órganos de los sentidos, se transforma, ¿por qué? Porque lo percibimos y lo pensamos también. Ese aprendizaje lo almacenamos y recuperamos también más aprendizaje. Aquí empleamos, usamos lo que es la memoria y lo utilizamos, este aprendizaje, este pensamiento, en la resolución
de problemas y lenguaje. Aquí, en sentidos, percepción, pensamiento, memoria y resolución de problemas y lenguaje, hablamos de los procesos biológicos de la sesión pasada, que me hubiera gustado que ustedes también estén presentes para que puedan reforzar este tema. Entonces, todo pensamiento es recibido, se transforma con mayor información, lo almacenamos en nuestra memoria y también la usamos. Este es el ciclo de toda información que ingresa a nuestra mente cuando la recepcionamos, la pensamos y la usamos. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta por acá? Ninguna, ¿verdad? Bien, acá también el tema de hoy era pensamiento, lenguaje, aprendizaje. Vamos ahora con la conceptualización del lenguaje. El lenguaje es un tema bastante extenso, ¿sí? Lenguaje, cuando hablamos del lenguaje hablamos de las palabras que pronunciamos, que balbuceamos, que escribimos, que expresamos por signos y la forma en la que combinamos nosotros para tener un léxico adecuado, un sentido, una conducta comunicativa. Es un fenómeno multidimensional, enraizado en qué? En nuestra naturaleza biológica. ¿Y por qué he colocado enraizado en nuestra naturaleza biológica? Porque como todo ser humano, desde que venimos al mundo, ¿qué es lo que hacemos? Soltamos qué cosa? El llanto. Y es una forma de comunicarnos, conectar con mamá. Entonces, por ello, está enraizado a nuestra conducta biológica desde nuestro día o de nuestro minuto 1 de vida, chicos. ¿Sí? Acá también le he puesto que influye en nuestros procesos mentales y también al modo en que nos relacionamos los unos a los otros. El lenguaje es el vínculo, aquí le he puesto, se me ha pasado, es el vínculo esencial para la comunicación humana y herramienta fundamental para la regulación interna de nuestro pensamiento. Básicamente el lenguaje nos permite estandarizar, comunicarnos, conectarnos, aprender y saber también hacernos respetar, chicos. Que hoy en día hay muchas personas que tienen un lenguaje muy pasivo y en realidad el lenguaje asertivo, la comunicación asertiva es la adecuada, es la correcta para nosotros así respetarnos y respetar a las demás personas. Entonces hay que aprender a usar nuestros lenguajes adecuados. El correcto, el ideal es el lenguaje asertivo, chicos, ¿sí? Vamos acá. Estructura del lenguaje. Fonemas, morfemas, gramática, semántica y síntesis. Cuando hablamos de fonemas, hablamos de las unidades de sonidos más pequeñas, características del lenguaje hablado. Fonemas, lo dice, el sonido de pequeñas características. Cuando hablamos de fonema, hablamos del no poder repetir pequeñas palabritas. Como por ejemplo, hay muchas personas que se nos hace difícil pronunciar la letra R, la letra L, la letra D, que es lo más común en un problema de lenguaje, en un trastorno de lenguaje. Entonces, básicamente, el fonema es el no poder repetir pequeñas palabras, ¿ya? El no poder balbucearlas, el no poder decirlas o hablarlas. Las morfemas es la unidad significativa más pequeña de una lengua. Puede ser una palabra o un fragmento de una palabra. Cuando hablamos de morfemas, hablamos de la problemática al poder decir una palabra completa. No, por ejemplo, no podemos decir perro, decimos pedo, pedo, ¿no? Entonces podemos pronunciarlas de una manera inadecuada cuando hablamos de una estructura del lenguaje. La gramática, conjunto de normas de una lengua que nos permite comunicarnos con los demás y comprenderlos. Básicamente la gramática la aplicamos en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque tenemos una forma, un estilo de comunicación, ¿sí? En la semántica, conjunto de normas mediante el cual extraemos significados de las morfemas,
las palabras y las frases de una lengua. Es el estudio del significado. Cuando hablamos de lenguaje y hablamos de semántica, hablamos del estudio de lo que podamos entender acerca de las palabras. Y cuando hablamos de la síntesis, hablamos de normas para combinar las palabras de unas lenguas y frases gramaticales correctas. Cuando hablamos de síntesis, hablamos de combinación de palabras para poder obtener conocimientos gramaticales adecuados. ¿Sí? Aquí. Pierina, mi teléfono, por favor. Cuando hablamos, gracias. Cuando hablamos del desarrollo del lenguaje, hablamos en las etapas. Básicamente nos vamos a basar en las etapas. Eso es muy importante, chicos, que lo tomen en cuenta y que lo puedan saber. Ya, a ver si les pueden tomar alguna fotito o algo porque les va a servir un montón. En el mes 4 aproximadamente, los niños ya empiezan a balbucear toda clase de sonidos. Ellos intentan imitar lo que puedan oír, lo que puedan escuchar en su entorno, en su ambiente. ¿Ok? En el mes 4, el balbuceo es algo que nosotros debemos prestar mucha atención en nuestros niños, porque ahí ya estamos hablando del desarrollo cognitivo, del desarrollo para poder observar si mi niño más adelante va a tener alguna problemática al poder comunicarse. ¿Ok? En el mes 10 aproximadamente, ojo, hay niños que antes del mes 4 ya imitan o balbucean pequeños sonidos, ¿sí? Hay personitas que son bebés, perdón, un poco más adelantados en ello. Por eso aquí les he colocado aproximadamente. No en todo se da igual, ¿ya? En el mes 10 aproximadamente, antes de llegar al año, el balbuceo refleja el lenguaje del hogar. ¿Por qué? Ustedes ya saben que el mes 8, mes 7 ya los niños están más, ¿no? Es la primera. Opa, ¿por qué? Porque el papá, mamá, el tío o la persona que lo cuida lo estimula al niño, ¿no? Y un lenguaje de poder conectar con nuestro bebé desde que nace es el agu y después ma. Entonces, el niño lo asocia y ese refuerzo positivo, ese estímulo que realiza, obtenemos como respuesta, que es el reflejo o balbuceo del lenguaje en el hogar. En el mes 12, aproximadamente ya el año, la etapa de una palabra, ¿no? Ya lo dice con más claridad. Mamá. Muchas veces lo demoran en decir, ¿no? O agua, como dicen los bebés, ¿no? Lo dicen en la manera que ellos puedan repetirlo, pero ya van conformando pequeñas palabritas, chicos. Casi a los 2 años, ya a los 24 meses, es la etapa de 2 palabras o el discurso telegráfico. Ya tienen un poquito más de concordancia al momento de hablar, chicos. Ya conforman más palabras, ¿sí? Y mayormente a los 24 meses a más, quiere decir que a partir de los 2 años y medio más, el lenguaje se desarrolla más rápido en el niño y el niño ya construye pequeñas oraciones, pequeñas frases. Pero siempre y cuando nosotros estimulemos a ese bebé. Siempre tenemos que estimular, siempre tenemos que usar, ¿no? De repente, el lenguaje adecuado para que el niño se desarrolle. Porque si nosotros empezamos a ponerle adjetivos a las cosas o a los objetos, los niños se adaptan a ese lenguaje y por ello a veces se les hace difícil aquella pronunciación, ¿sí? Por eso el desarrollo del lenguaje es básicamente estímulo en nuestros niños. Hay que estimularlos, pero hay que usar un lenguaje totalmente adecuado para que ellos aprendan a imitar, ¿sí? Bien, cuando hablamos de lenguaje, es el sistema flexible de signos vocales, gráficos, gestuales y reglas formales que nos permite representar, expresar nuestras ideas, pensamientos y emociones, ¿sí?
Cuando hablamos de lenguaje, hablamos básicamente de conexión, hablamos básicamente de conectar, que nos permita dar a conocer cómo nos sentimos, cómo nos encontramos, cómo estamos, qué sabemos, qué nos agrada, qué no. El lenguaje permite hacer conexión con una persona o con un grupo de personas. El lenguaje nos permite estar en comunicación, conectados hacia todos, ¿sí? El lenguaje nos permite expresar emociones, ideas, conocimientos. El lenguaje nos permite y da conexión básicamente a todo. Porque si nosotros somos unas personas muchas veces sordomudas, se nos dificulta, ¿qué cosa? Conectar con las demás personas. ¿Por qué? Porque la otra persona también tiene que saber mi lengua para poder entenderme. ¿O no es correcto? ¿No? Porque ellos pueden comunicarse mediante gestos, mediante señas, pero si nosotros no aprendemos ese estilo de lenguaje, no vamos a saber qué nos está diciendo, chicos. Entonces, el lenguaje es un conjunto también de que de aprendizaje, de conocimientos. Por ello, muchas veces hay que aprenderlo de muchas formas, ¿sí? Acá. ¿Cómo se forma básicamente el lenguaje? A ver, chicos, ¿cuántos tiempos nos quedan? ¿Cómo se forma el lenguaje? Es la adquisición del lenguaje se produce por imitación. Los niños, al hablar, ¿qué hacen? Imitan sonidos, imitan expresiones también, imitan emociones, imitan enunciados que producen los padres e imitan incluso lo que les comentaba, el vocabulario que puedan oír en casa. Por ello, es muy básico y es muy contundente que nosotros tengamos un estímulo lingual adecuado, ¿sí? Para que ese aprendizaje sea en una condición correcta para nuestros niños y ello los ayude a desenvolverse de una manera más prolongada. ¿Cómo se relaciona el lenguaje con el pensamiento? Según Piaget, según Vygotsky, según Brunner, Piaget, el lenguaje da al pensamiento las herramientas cognitivas, según Piaget. Según Vygotsky, el lenguaje es el instrumento más importante del pensamiento. Y es lo que resalto, por eso lo puse en medio. Porque sin poder comunicarnos, nadie nos va a tomar importancia de qué es lo que queremos llegar a que las demás personas sepan. Y según Brunner, el lenguaje es un medio para el desarrollo cognitivo, pero se necesita de un nivel mínimo de desarrollo mental para hacer su uso de él mismo. Y sí, es cierto lo que nos dice Brunner, si nosotros cognitivamente no estamos desarrollados con un lenguaje correcto, a muchas personas no nos dejamos entender, ¿no? Por ello es muy importante que estimulemos y si de repente llegan ustedes en algún momento a tener algún pacientito con una dislalia, con un problema, con un trastorno del lenguaje, ustedes recomienden, ¿no? Que puedan llevar su terapia de lenguaje. ¿Para qué? Para que esa pronunciación a la larga en ese niño no impacte en su vida. ¿Por qué? Porque ahí empieza el tema del bullying, de las burlas en colegio y arrastra un montón de problemas emocionales y conductuales en nuestros niños. Por ello hay que evitar, por ello siempre hay que tomarle mucha importancia a la forma de que un pequeñito empieza a comunicarse. Si hay alertas, pues hay que comunicarlo. Ya no es un tabú de decir, ah, no, el niño que tiene 2 años o 3 años no, no habla correctamente. No, es que ya nos está alertando, ya hay un comportamiento cognitivo como que muy marcado. Entonces hay que tener bastante en cuenta ello. Siempre hay que hablar. Hoy en día algunos trastornos, hablando psicológicamente, son, siguen siendo un tabú para muchas personas. Pero nosotros hay que, como se dice, quitar ese tabú y hablar de cada uno de ellos, sin tener que estar ocultándolos o decir, ah, no, en una historia clínica
es un paciente con un diagnóstico cubierto, ¿no? ¿Por qué? Por miedo, por vergüenza. No, chicos, cuando hablamos de este tipo de aprendizajes que están en dificultades, no hay que ocultarlos, sino hay que mencionarlos para una mejora y así contrarrestar estos daños emocionales que se puedan generar a través de el que juzgan, el que se burlan, el que comentan, el que hablan y el que hacen el sentir inferior a los demás, ¿sí? Funciones del lenguaje: representativo o referencial, expresiva y emotiva, apelativo, conativa, enfática o de contacto. Cuando hablamos de funciones del lenguaje representativo o referencial, es cuando mayormente proporcionamos información sobre la realidad. Ejemplo, el hospital fue inaugurado ayer, ¿no? Sobre todo eso nos sirve para poder brindar enunciados o brindar algo que queremos expresar, ¿no? Como que queremos comentar y queremos que las demás personas lo sepan. Cuando hablamos del lenguaje expresivo o emotiva, manifiesta afectos o cualidades del emisor. Ejemplo, felizmente Anita nació en Pure. Es como que queremos expresar. El lenguaje expresivo es como que queremos comentar y que la otra persona también lo comparta. Cuando hablamos de un lenguaje apelativo conativa, hablamos de influir sobre la actividad del receptor. Ejemplo, podrías leer, jóvenes podrían leer silencio, joven, ¿no? Es como que queremos dar una acotación. ¿Para qué? Para captar la atención. Cuando hablamos de el lenguaje enfático o de contacto, es cuando se interrumpe la comunicación o busca comprobar si existe contacto. Por ejemplo, aló, ¿me escuchas? Cuando queremos comprobar esa conexión. Chicos, los de biología ya pueden ir saliendo y los de ciencias básicas sí se quedan, porfa. Ya vino su docente de biología. O si gustan se quedan o van a biología. Sí, sí, sí. Sí, justo esto preguntaría. Sí, ya estamos por acabar también, así que sí, sí, sí. Bien, chicos, para poder hacer corta, igualmente creo que las diapositivas, ahorita las están grabando, creo, en la clase. De igual manera, sus compañeros asumo que las van a revisar, porque este tema es muy, muy importante, sobre todo los trastornos, ay, perdón, chicos, del lenguaje. Cuando hablamos de desórdenes de la articulación, aquí hablamos mayormente de lo que son los trastornos del lenguaje, de las dislalias, de las rinolalias y de la disartria. ¿Ok? De la dislalia es cuando el sujeto omite o sustituye o repite fonemas al pronunciar las palabras. Lo que mayormente escuchamos es que cuando, mi hijito no pronuncia bien, se come la R, se come la D, no habla correctamente, no habla adecuadamente, ¿no? Esta es la dislalia, cuando omitimos pequeñas palabras, ¿sí? Chicos, un momentito. Amiga, estoy brindando que se esté llamando un momentito, por favor. Ya, listo, gracias. La rinolalia es el cambio del timbre de voz y está relacionado a los problemas otorrinolaringólogos, chicos. Cuando tenemos una rinolalia, mayormente se nos escucha de una manera distorsionada y esto influye a que las demás personas no puedan comprendernos. Esta es la rinolalia. Y cuando hablamos de disartria, este es el trastorno del ritmo de la pronunciación y de la fluidez verbal vinculada a las lesiones de las vías nerviosas motoras,
que inervan ¿qué cosa? Los diferentes órganos de la fonación. Aquí hablamos de lengua. Cuando tenemos el problema con los frenillos, ¿ya? Los frenillos desarrollan una disartria. ¿Por qué? Porque eso impide que al mover la lengua y esto esté atada, ¿no? Con dicho frenillo, esto genere un problema en la pronunciación y no nos puedan comprender de una manera adecuada, ¿sí? Aquí también tenemos los trastornos del lenguaje, desórdenes del ritmo y de la afluencia, la tartamudez, la taquilalia y la bradilalia. De repente no lo han escuchado. La tartamudez básicamente es muy común y muy escuchada, ¿no? Cuando repetimos muchas veces y no nos puede salir dicha palabra que queremos mencionar. La taquilalia es la aceleración del ritmo del habla. Cuando hablamos demasiado rápido, es como que decimos, yo quiero que esto, que lo otro, de esta manera. Hay niños que hablan de dicha forma, que tienen taquilalia y que en muchas ocasiones no se dejan comprender por dicho trastorno. Y cuando hablamos de la bradilalia, hablamos en el enlazamiento de la afluencia verbal. Quiere decir que hablamos demasiado lentos, ¿ok? La bradilalia. Y conclusiones, chicos, para acabar. 1. El pensamiento de inteligencia es la capacidad básicamente para aprender, procesar información mentalmente, sobre todo la adquisición de conocimientos. Y la inteligencia es la capacidad de aprender, comprender y adaptarnos. Pensamiento y inteligencia básicamente adquisición, comprender y brindar. Lenguaje y aprendizaje es un sistema de comunicación fundamental para el aprendizaje y, lógicamente, la interacción social. Y el condicionamiento clásico y operante es que esos estímulos para provocar unas respuestas automáticas y el condicionamiento operante para obtener comportamientos mediante el estímulo o refuerzo positivo y negativo, chicos. Y aquí básicamente les dejo las referencias bibliográficas para que de repente ustedes puedan obtener una mayor información básicamente del tema que hemos tratado el día de hoy con ustedes, chicos. Y bueno, eso sería todo con ustedes, ¿sí? Gracias. Igualmente creo que tenemos clase programada el día lunes y martes también, que son con otros temitas que no recuerdo cuáles son. Y ya nos estaríamos viendo en esas sesiones que también van a ser presencial. ¿Sí? Un gusto. Listo. Que tengan buen día.